Tiene singular. Hola, estimados. Buenas noches. Tiene plural. Lápices. ¿Cómo les va? Estos son varios. Singular es uno. Plural son bastantes. ¿Sí? Hola, buenas noches. Bien, por aquí, licenciado, gracias. Qué bueno, qué bueno. Tiene plural. Esto es. Tiene singular. Mapache, singular. Casas, plural. Bueno, vamos a ir dando inicio entonces a esta tutoría de repaso número 5. Y les voy a ir compartiendo mi pantalla de una sola vez. Y ahí me hacen el favor de confirmarme cuando ya se vea. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve, licenciado. Bueno, de acuerdo, gracias. Ok, veamos. Como ustedes recordarán, en las tutorías anteriores, la de repaso número 4 y ordinaria número 4, estuvimos estudiando las variables aleatorias discretas y dentro de ellas estudiamos tres: la binomial, la hipergeométrica y la de Poisson, ¿verdad? Así que entonces, continuando con el estudio de las variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad, vamos a continuar esta vez con las variables continuas, que las continuas vamos a comprender a la normal, a la t de student y a la chi cuadrado, ¿verdad? Así que entonces, siguiendo esta línea de estudio, pues vamos a seguir con estas variables aleatorias continuas, que aquí vamos a poder notar cuál es la diferencia entre las discretas y las continuas. Así como nosotros anteriormente estábamos estudiando los tipos de variables que existían, ¿verdad? Y nuevamente les hago el recalco de cuáles son esos tipos de variables, porque esto está muy ligado a las distribuciones que estamos estudiando en este momento, ¿verdad? Estudiábamos, ¿verdad? En un principio las variables aleatorias discretas, ¿verdad? Y cómo se comportaban, que seguían a través de valores enteros, eran valores puntuales, tenían ciertas propiedades. Y de las continuas nosotros decíamos de que podían tomar cualquier valor dentro de los números reales, ¿verdad? Ya no solo los enteros, sino que cualquier valor real. Así que entonces, siguiendo con esas propiedades, lo que nosotros podemos encontrar acá en el material que tenemos de la unidad, esta número 4, ¿verdad? Vamos a abrirlo por acá. Nos ofrece una pequeña introducción, ¿verdad? O una breve explicación de cuál es la diferencia entre unas y otras, ¿verdad? Y a eso es lo que le vamos a dar un poquito de lectura para comprender y para iniciar con la primera de las distribuciones continuas, que es la distribución normal. Si ustedes ya pudieron dar una pequeña lectura al material que está ahí en cuanto a las distribuciones continuas, pues entonces lo que vamos a hacer en este momento es, pues, que vamos a hacer una síntesis, ¿verdad? Ustedes lo van a ver esto como una síntesis, como un resumen, ¿verdad? De toda esa teoría que está acá en el material de lectura, ¿verdad? Por ahí está la distribución binomial, que ya la estudiamos, ¿verdad? Distribución de Poisson. Y aquí está, la definición de una variable aleatoria continua, ¿ya? Nos dice esto, vean. Las variables aleatorias continuas están asociadas a experimentos en los cuales la variable medida puede tomar cualquier valor en un intervalo. Algunos ejemplos: la estatura, el peso, la edad, el volumen, etcétera, ¿verdad? Son variables que nosotros podemos medir a través de valores enteros, pero también asignándoles una medida más precisa, que es ya con punto decimal, ¿verdad? Por ejemplo, la estatura 1.65, 1.74, 1.82,
y así sucesivamente, ¿verdad? El peso, pues, 37.2 kilogramos, 65.3 y así sucesivamente. Lo mismo con la edad, ¿verdad? La edad coloquialmente la usamos dentro de las discretas, ¿verdad? Pero si en algún sistema o por cualquier objetivo que se plantee en el que la edad tiene que ser algo más específico, por ejemplo, contar los años, los meses y los días de vida que tiene una persona, ¿ya? Entonces podría en ese caso interpretarse como una variable continua, pero es algo poco común, ¿verdad? Pero puede ocurrir, por eso está mencionada acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las variables aleatorias continuas? Nos dice que hay infinitos valores posibles de la variable entre cada dos de ellos, ¿verdad? Valores, ¿verdad? Y que se podrían definir infinitos valores entre esos dos, ¿ya? O sea, por ejemplo, dentro de entre 2 y 2.1, por ejemplo, podemos definir infinitos valores entre ellos dos, ¿verdad? Aunque el rango de esos dos valores que le estoy mencionando sean muy pequeños, ¿ya? Nos dice una primera definición acá, ¿ve? Si x es una variable aleatoria continua, el conjunto de valores que toma como probabilidad no nula es infinito no numerable, ¿verdad? Es decir, de que no se puede contar en ese caso. Y la función de densidad que se representa por f de x es una función no negativa definida sobre la recta real, tal que para cualquier intervalo que se estudie se verifica. Primero, de que esa función de densidad de probabilidad siempre va a ser mayor o igual que 0, lo que nos está diciendo que es una función no negativa aquí arriba, ¿verdad? Para cualquier valor de x que pertenecen a los reales, ¿verdad? Ya no a los enteros, sino que a los valores reales. Segundo punto, esta expresión que tenemos acá que dice la integral desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? De esa función de densidad, ¿ya? Eso va a ser igual a 1. ¿Qué significa eso? De que todas y cada una de las probabilidades que se calculan de esa función de densidad, la sumatoria de todas esas probabilidades va a ser igual a 1. Si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos las variables aleatorias discretas, ¿qué era lo que decíamos? Decíamos de que todas las probabilidades que se calculan de un espacio muestral, la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos calculando probabilidades puntuales, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos una moneda al aire, sabemos de que si aparece cara es 0.5, si aparece cruz es el otro 0.5. La suma de ellos dos es igual a 1, ¿verdad? Si nosotros lanzamos un dado, la probabilidad de obtener 1, la probabilidad de obtener 2, la probabilidad de obtener 3 y así sucesivamente hasta llegar a 6, cada una de las probabilidades de los posibles valores, la sumatoria es igual a 1. Entonces aquí ya no se utiliza el símbolo de sumatoria, en este caso. Ya se utiliza el símbolo de integral. ¿Por qué? Porque se dice que las integrales son sumas abreviadas para los valores reales, ¿verdad? Es como cuando nosotros en básica nos decían de que la multiplicación es una suma abreviada, porque en lugar de ir sumando número a número, valor a valor, podíamos ocupar el principio de la multiplicación para calcular cuántos eran los posibles valores que nosotros podíamos obtener. Entonces, por eso es de que en este caso aquí ya no se utiliza el símbolo de sumatoria, sino que el símbolo de integral, ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo es que la integral desde menos infinito hasta más infinito, pues, puede tomar toda esa infinidad de valores, ¿verdad? Desde un límite inferior hasta un límite superior y todas esas probabilidades, pues al final van a sumar el valor de 1 siempre. Y para finalizar, la función de distribución viene dada por función de distribución, es decir, de probabilidad acumulada. Viene dada por la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un cierto valor específico de x. Y para calcular esa probabilidad, se puede utilizar la integral desde el primer valor que se obtenga, por eso dice acá desde menos infinito, hasta ese valor puntual de x. ¿De quién? De esa función de densidad
f, ¿verdad? De un valor en específico t, y este de t al final pues es el diferencial de t, ¿verdad? Que llevan todas las integrales. Una pregunta, en sus estudios hasta ahorita ustedes ya vieron derivación y ya vieron integración. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Bueno, al menos yo ya cursé, gracias a Dios, cálculo diferencial y cálculo Y integral. cálculo integral. Excelente. ¿Los demás ya llevaron cálculo integral? Ok. Muy bien. Entonces, si la mayoría ya llevó cálculo integral, pues entonces ya se sienten familiarizados con esto que les estoy comentando, ¿verdad? Pero bien, entonces, esa es como una definición formal. Llevar esta asignatura, cálculo integral. Ok, ok. Bien, entonces como les decía, ¿verdad? Esta es como que la definición formal de la función de densidad y de distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua, ¿verdad? Ahora con esto veamos un ejemplo entonces. Es esto que está aquí. Bien, veamos. Como les decía hace un ratito, la variable aleatoria continua puede tomar, al menos teóricamente, todos los valores de un intervalo o unión de intervalos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros realizáramos el experimento de elegir al azar una vaina de judía, eso es una verdura, ¿vea? De una plantación, entonces, si denominamos a X como la longitud de la judía, entonces X va a tomar valores en el intervalo de 0.25 o alrededor de 0.25 centímetros. Pero ¿cuántos valores puede tomar? Infinitos valores, ¿verdad? Puede ser 0.26, 0.24, 0.255, 0.249 y tan específicos como nosotros querramos ser, ¿verdad? Tan específicos como nosotros querramos hacer. ¿Ya? En la función de densidad de una variable aleatoria, nosotros nos dice, como una identidad, es la generalización del polígono de frecuencias cuando el número de intervalos del histograma tiende a infinito, ¿verdad? Ustedes ya estuvieron haciendo histogramas y polígonos de frecuencias. Los histogramas y polígonos de frecuencias que ustedes hacían hasta este momento llevaban sus 4, 5, 6, 7 barritas, 8 barritas, ¿verdad? Y el polígono de frecuencias servía para hacerse la idea de cuál era la tendencia que llevaban los datos. Pero imaginemos que ahora ya no tenemos 7, 8, 9 intervalos de clase como lo que estábamos haciendo en las tablas, sino que tenemos infinitos intervalos de clase, ¿verdad? Entonces, si son infinitos, cada una de esas barritas se van a ir haciendo muy chiquititas, ¿verdad? Muy chiquititas que van a tener la siguiente forma. Esta forma que nosotros vemos acá, que es justamente lo que hablábamos hace un par de días acerca de la campana de Gauss, ¿verdad? Que cuando tenemos infinitos valores, esta línea que nosotros vemos aquí, esta montañita, es justamente ese polígono de frecuencia que ustedes estaban realizando en cada una de las actividades y en el examen parcial también, ¿verdad? Significa de que debajo de esta curva, debajo de esta montañita, ahí hay infinitos rectángulos, infinitas barras del histograma. Tan infinitas son que pareciera de que como que es un solo relleno, ¿verdad? Pero hay tantas barritas ahí del histograma que parece que es como una área bajo la curva. Y esto tiene íntima relación también con lo que ustedes ya estudiaron en cálculo integral, ¿verdad? Porque ¿qué es una integral? Al final una integral es calcular, según, me imagino que sus maestros les dijeron, ¿verdad? Que es calcular el área bajo la, ¿qué? Sería bajo la curva, Ah, licenciado. eso exactamente, ¿verdad?
calcular una integral, ¿verdad? De forma geométrica, se le puede conocer como calcular el área bajo la curva, ¿verdad? ¿Y qué es esa curva? Ya no es una forma regular como un cuadrado, como un triángulo, como un hexágono, que esas se les conoce como figuras regulares y que ya está definida cuál es la fórmula para calcular su área, ¿verdad? Pero en el caso de cuando nosotros tenemos áreas o regiones que son irregulares, que tienen una forma extraña, por ejemplo, esta grafiquita que nosotros vemos acá, ¿verdad? Ya es necesario utilizar una herramienta adicional, que en este caso son las integrales, ¿verdad? Entonces, toda esta introducción es para que ustedes vayan teniendo el entendimiento de cuál es el origen de las distribuciones continuas. Ya. Bien, entonces, volviendo otra vez al tema de la distribución normal. La función de densidad de una variable continua x, ¿verdad? Es una función f de x, en su definición formal, que verifica las dos condiciones siguientes, las que ya mencionamos allá en el material de lectura que está acá, ¿verdad? Estas, de que la función de densidad siempre va a ser mayor o igual a 0, y como en el literal B va a ser que la sumatoria de todas las probabilidades de un suceso o las probabilidades de todos los valores que puede tomar la variable aleatoria x es igual a 1, ¿verdad? Y para hacer esa sumatoria se utiliza la integral, ¿ya? Por eso nos dice aquí, esta condición expresa matemáticamente que el área encerrada bajo la curva f de x debe ser 1, ¿ya? Muy bien. Entonces, cálculo de probabilidades nos dice acá a partir de la función de densidad. La probabilidad de que x tome un valor específico de a acumulado, es decir, hasta llegar al valor de a, va a ser la integral desde menos infinito. ¿Y quién es menos infinito? Este valor que va a tomar acá inicialmente hasta llegar al valor de a de la función f de x. Es decir, que la integral lo que hace es calcular toda el área que está bajo la curva de todos estos valores que están aquí, de toda esta región, hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a, ¿verdad? La probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que b, es decir, de que si nosotros ubicamos a la letrita b acá, bajo la curva, y a partir de ella nosotros queremos calcular su región, es decir, todos los valores que son mayores o iguales que b, es decir, desde b en adelante, ¿vea? Entonces va a estar definida como la integral que va desde b hasta el infinito, ¿verdad? Porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta parte de esa función de densidad de probabilidad. Y por último, si nosotros queremos calcular la probabilidad específica entre dos valores a y b, es decir, de que la variable aleatoria x tome el valor de a y el valor de b, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre estos dos valores va a ser la integral que va desde a hasta b de la función de densidad. Es decir, si nosotros lo queremos ver de forma gráfica, es esta región que está aquí sombreadita y que está delimitada por a y por b. Como les digo, ustedes de que ya llevaron cálculo integral, ya saben cómo se resuelven las integrales definidas, ¿verdad? Las integrales que tienen límite inferior y límite superior, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente. No sin antes, si ustedes están en sus computadoras o están en sus teléfonos, tómenle una captura más que todo a esta parte, porque esto es algo bien importante que se utiliza para el cálculo de probabilidades. Bien, es bien importante reconocer cuando nosotros vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a que la probabilidad de x sea mayor o igual a b, o que la probabilidad de x esté entre un valor a y un valor b, ¿verdad? Esas tres interpretaciones son bien importantes más adelante para el uso de la tabla de la distribución normal, ¿verdad? Así que entonces, si ya sea que estén en sus computadoras o en sus teléfonos,
tómenle una captura a esto, ¿verdad? Porque esto resume muy bien algo que nos va a servir mucho, ¿verdad? Y sobre todo por esta formulita que está aquí, que ustedes ya recordarán de que esta es la fórmula del complemento, ¿ya? Que para calcular una probabilidad, entonces yo puedo calcular el universo 1, yo le puedo restar su complemento, ¿verdad? Y con eso pues estoy obteniendo la probabilidad que yo necesito. Esa idea de el universo menos 1, eso les va a servir mucho también, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, siguiendo entonces con este mismo tema, veamos acá. Teniendo en cuenta, nos dice de que si x es una variable continua, entonces la probabilidad de que x tome el valor exacto de a va a ser igual a 0, ¿verdad? La probabilidad de que x sea igual a, ¿verdad? Que esa probabilidad resulte 0, entonces se va a tener. Puede ocurrir de que x esté entre a y b, si se fijan ustedes, con los símbolos de menor o igual. Puede ser de que sea necesario calcular la probabilidad de a menor que x menor o igual que b. O calcular la probabilidad de que a sea menor o igual que x y a su vez sea menor que b. O calcular la probabilidad de a menor que x menor que b, ¿verdad? Esto en resumidas cuentas lo que nos está diciendo es de que para las variables aleatorias continuas no importa si el símbolo dice menor que o menor o igual, ¿verdad? No importa. Si ustedes se acuerdan, para resolver los ejercicios de las variables aleatorias discretas, era muy importante reconocer si nos estaban pidiendo una probabilidad acumulada. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que salgan, por ejemplo, para la hipergeométrica que decíamos acerca de las piezas defectuosas en una fábrica. Si nosotros decíamos calcular la probabilidad de que aparezcan 5 o más piezas defectuosas, ahí era un mayor o igual, ¿verdad? Pero si el problema nos decía la probabilidad de que más de 5 piezas defectuosas se encuentren, ahí ya solo es un mayor que, ¿verdad? Entonces necesitábamos tener esa comprensión, ¿verdad? Entonces, para el caso de las variables aleatorias continuas, buenas noticias, ¿verdad? Porque en este caso no importa, ¿verdad? No importa si dice menor o igual. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ok. Por ejemplo, ven, dada la función f de x es una función seccionada, en este caso, ¿qué dice? De que la función esta va a ser igual a 3 sobre 2x al cuadrado si x pertenece al intervalo que va desde 1 a 3. O la función va a ser 0 si x no pertenece al intervalo que va desde 1 hasta 3. Ok. Entonces, literal A. Demostrar que es una función de densidad de una variable aleatoria x. ¿Ya? Ok, veamos. La función es mayor o igual que 0, ¿verdad? En todos los reales. ¿Por qué? Porque dice que nos va a tomar el valor de 0 si x va desde 1 hasta 3, ¿verdad? Afuera de este rango, afuera de este intervalo, y para todo lo demás va a ser 3 sobre 2x al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De que sí toma valores mayores o iguales que 0. Y además, veamos sus probabilidades. Nos dice el teorema de que para evaluar si es una función de densidad de probabilidad, la integral de todas las probabilidades de la función de densidad tiene que ser igual a 1. Y aquí tenemos la prueba en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la integral entonces que va desde 1 hasta 3, porque ese es el rango que nos están diciendo, de 3 sobre 2x al cuadrado, diferencial de x. ¿Qué significa eso?
significa que entonces es como que tengamos 3 medios de x elevado a la menos 2. Integrando esto, ¿qué significa? El 3 medios sale, ¿verdad? Y x a la menos 2, la integral de eso, ¿qué es? X a la menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos 2 más 1 es menos 1, ¿verdad? Y como el exponente hay que ponerlo debajo en el denominador, entonces se coloca aquí menos 1, ¿verdad? Entonces ahora solo falta evaluar los límites que van desde 1 hasta 3, ¿verdad? Ya eso es carpintería, es picar piedra, así que entonces eso no lo vamos a saltar. Ustedes, si gustan por su propia cuenta, pueden anotar este ejercicio, lo pueden desarrollar y verificar que en efecto da igual a 1, ¿verdad? Si ustedes lo quieren terminar de comprobar, pues excelente, ¿ya? Ahora nos dice, mire, como el literal B, calcular las siguientes probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que esa variable aleatoria x sea menor o igual que 2 es lo mismo como que nosotros hagamos la probabilidad de que x sea menor que 2, ¿verdad? Como les decía hace un ratito, no importa si dice menor o igual o si dice menor, ¿verdad? O sea, la integral se pasa llevando todo. ¿Qué significa? De que debemos calcular la probabilidad, perdón, debemos calcular la integral que va desde menos infinito hasta 2, ¿verdad? Porque dice todos los valores de x menores o iguales que 2, o sea, de 2 para abajo, ¿verdad? Por eso dice acá, desde menos infinito hasta 2, de la función. ¿Y quién es la función? 3 sobre 2x al cuadrado. Pero como la función 3 sobre 2x al cuadrado está definida nada más en el rango de 1 a 3, por eso es que en la integral aquí aparece el valor de los límites desde 1 hasta 2, ¿verdad? Es decir, en lugar de colocar menos infinito, colocamos 1, porque la función así está definida, desde 1 en adelante. ¿Hasta dónde nos la están pidiendo? Hasta 2, ¿verdad? Entonces resolvemos la integral, ¿verdad? Pasito a pasito, ya como ustedes saben que se resuelven las integrales, y eso da como resultado 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos, ¿cuánto es? 3 cuartas partes, 0.75, ¿verdad? O sea, de que la probabilidad es de 0.75 en este caso. Siguiente probabilidad. La probabilidad de que esté la variable entre 2 y 5, ¿verdad? O sea, la integral desde 2 hasta 5 de f de x, ¿ya? En este caso, sustituyendo cuál es la función, 3 sobre 2x al cuadrado, le vamos a colocar desde 2 hasta 3. Pero ¿por qué desde 2 hasta 3 si aquí dice desde 2 hasta 5? Por lo mismo que ya comentamos, de que esta función solo está definida para los valores desde 1 hasta 3. Entonces no nos podemos pasar. No le podemos poner 4 ni le podemos poner 5 en este límite superior, ¿verdad? Resolvemos la integral, como ustedes ya conocen que se resuelven las integrales, ¿verdad? Aquello de que al exponente se le suma 1 y se divide entre el exponente más 1, ¿verdad? Lo que ustedes ya conocen. Se evalúan los límites y el resultado de esto es 1/4, es decir, 0.25. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento? Ninguna, hasta ahorita todo trivial. Ok, ok. Muy bien. Veamos. Si una variable x, ¿verdad?, es continua, en este caso corresponde a una variable aleatoria continua, entonces la esperanza matemática de x, es decir, el valor esperado de una variable, va a ser e de x, que es lo mismo que la letra y mu, es decir, va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función que estemos tratando en ese momento. Es decir, de que va a ser la resolución de la misma integral de la función f de x, pero le vamos a agregar a la par x. La varianza, ¿cómo va a estar definida? Varianza de x, o lo que es lo mismo, sigma cuadrado, va a ser la misma integral desde menos infinito hasta infinito de la función f de x, pero a ella le vamos a agregar x menos mu al cuadrado, ¿verdad?
x menos mu al cuadrado. Y la desviación típica, como ya lo conocemos comúnmente, ¿verdad? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Eso se cumple inclusive para las funciones o variables aleatorias continuas, ¿verdad? En cuanto a las propiedades que estábamos hablando un día sobre las variables aleatorias, aquello de la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva, se cumplen las mismas reglas, ¿verdad? Las mismas propiedades. ¿Ya? Que si son variables aleatorias independientes, entonces significa que el producto, el valor esperado de una por el valor esperado de la otra variable, multiplicados, ¿verdad? Es el valor esperado de las dos variables en conjunto. ¿Ya? Se cumplen las mismas propiedades que ya escribimos. Así que entonces eso no lo podemos saltar. ¿Verdad? Ok. Veamos ahora. Ejemplo clásico nos dice acá de la variable aleatoria continua. Y como les decía hace un par de días también, la variable aleatoria normal, ¿verdad? Se llama normal porque es la más común de todas, porque la mayoría de los datos de nuestro entorno, de la naturaleza, de cualquier estudio que se haga, ¿verdad? Sea estudio de economía, un estudio relacionado a la biología o cualquier otra área, la mayoría de los datos se asemejan a una distribución normal. Entonces, en este caso, por eso es como que la distribución de probabilidad más famosa de todas dentro de las continuas, ¿verdad? Como nos dice acá en su definición, esta variable aleatoria sigue una distribución normal de media mu y desviación típica sigma si su función de densidad es f de x igual a 1 sobre sigma por la raíz cuadrada de 2pi, toda esa fracción multiplicada por la exponencial de ¿quién? De menos x menos mu elevado al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. ¿Ya? O sea, de que si nosotros tenemos una serie de datos que se ajustan a la normal, podemos decir de que la función de densidad que describe esos datos se rige mediante la siguiente función, sobre esta función que tenemos acá. Es como cuando nosotros determinamos aquella recta de y igual a ax más b, donde determinamos los valores de a y b para ver para dónde va la recta, si va para arriba, si va para abajo, si es horizontal o si es vertical, ¿verdad? Algo que nos enseñaban ahí como por 9º grado. Entonces nosotros determinábamos la ecuación de la recta. No sé si ustedes recuerdan de aquellos ejercicios de determinar la ecuación de la recta, ¿verdad? Y que habían varios métodos, ¿verdad? Que la ecuación punto pendiente, que la ecuación pendiente intersecto, que la ecuación 2 puntos, son 3 en realidad, ¿verdad? Entonces son métodos para determinar la ecuación de la recta. Entonces en este caso, esta es la ecuación no de la recta, sino que es la ecuación de la curva. ¿Y de cuál curva? De la campana de Gauss, ¿verdad? Se le conoce esta como la campana de Gauss porque estadísticamente los datos, la mayoría de los datos o la mayoría de los resultados en cada uno de los experimentos, todos se agrupan, ¿verdad? O se juntan ahí, permanecen juntitos alrededor de la media. Mientras que a los extremos, ¿verdad? Es donde se mantienen los valores que son menos típicos o como se conocen como los datos atípicos, ¿verdad? Pero sigue entonces una distribución de esta forma. Y así con esta distribución, recordando esta campanita, sí vamos a resolver unos ejercicios. Muy bien. Tenemos las propiedades de esta. Su dominio son todos los reales. Es simétrica respecto a la recta x igual a mu, es decir, de que la media se mantiene justamente ahí en el centro y lo mismo hay para un lado que para otro. Siempre es positiva y alcanza su máximo para cuando x es la media. Y por eso es de que la noción del promedio es justamente eso, decir en alrededor de qué valor se concentran la mayoría de los datos, que esa es la idea de expresar un promedio. Tiene puntos de inflexión en x igual a mu menos sigma y en x igual a mu más sigma. ¿Y sigma qué es? Es la desviación estándar. ¿Desviación estándar qué significa? Según lo que ustedes ya saben, ¿verdad?
qué tanto se dispersan los datos o qué tanto los datos se alejan de la media. Eso es lo que nos mide gráficamente la desviación típica, ¿verdad? ¿Qué tanta desviación de los datos hay? ¿Qué tanto se alejan los datos del promedio? Entonces, es justamente mediante desviaciones estándar que se va midiendo qué tanto se van alejando los datos del promedio. Tiene como asíntota el eje OX, ¿verdad? Que es justamente esta línea que nosotros vemos acá. Y el área va encerrada bajo la curva es 1 por tratarse de una función de densidad, ¿verdad? Como ya sabemos de que esta es una función de densidad de probabilidad, la sumatoria de todas sus probabilidades va a ser igual a 1. Dicho de otra forma, o dicho gráficamente, toda esta región sombreada que está aquí va a ser igual a 1, porque ahí están almacenadas todas las probabilidades posibles. ¿Ya? Ok. Veamos. La función de densidad f de x de una variable aleatoria x que se rige, vea, o que se aproxima a una distribución normal con media mu y desviación típica sigma, no es integrable. Es decir, que no admite una primitiva en forma de funciones elementales. Si denominamos a z como una que se rige una variable que lleva una distribución normal con media mu, con media 0 y desviación estándar 1, existen tablas que nos proporcionan las probabilidades, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de que esa variable z tome un valor de k para valores de k mayores o iguales que 0. Ya. Vayámoslo viendo con unos ejemplos. Veamos un par. Lo primero que nos dice acá es cómo se relacionan las probabilidades de una variable x y de una variable z. A ver cómo se relacionan ellas. ¿Cómo se utiliza la tabla de variables z n01? ¿Verdad? Es decir, donde la variable aleatoria z se rige por una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿Cómo calcular otro tipo de probabilidades que no sean de la forma probabilidad de que z sea menor o igual que k para valores mayores o iguales que 0? Que son las que nos proporciona la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que k? ¿Cómo calcular la probabilidad de que z esté entre dos valores, k1 y k2? O cómo calcular las probabilidades de que la variable aleatoria z sea menor o igual que k, pero para valores negativos de k. ¿Verdad? ¿Cómo tratar cada uno de esos ejemplos? ¿Verdad? Antes de continuar, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya vieron ahí en el material de la plataforma la tabla de probabilidades de la distribución normal? Más o menos, licenciado. Hay que verlos enteros con los decimales y ubicarlos en el orden, ubicados en la tabla de distribución. De forma horizontal y luego de forma vertical, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, de hecho, algunos de los ejercicios de la guía, que está algo larga, viene de eso. Sí, ¿verdad? Vale, excelente. Entonces, ¿alguien más ya vio esa tabla de valores de probabilidades? ¿Cuántos? Yo la he visto, pero me parece un poco increíble cómo es que la alcanzaron. Si proviene de probabilidades que no son inmediatas o no se pueden calcular tan fácilmente. O sea, ese misterio nada más me llamó la atención. Como que no es exacto el valor. Ajá. Te da un valor como alejado de lo que uno normalmente puede creer. Así es. Es que fíjense de que la creación de esas tablas no son valores exactos, sino de que son aproximaciones. Porque así como está definida la función de densidad, es decir, esta que estamos viendo acá, esta, entonces con esta función que tenemos acá, con esa se han ido calculando de forma aproximada, ¿verdad? Porque
se van a fijar ustedes de que a medida van incrementando los valores de Z, ¿verdad? Si ustedes se fijan, van desde los, si tomamos en cuenta los negativos, desde menos 4 hasta 4 por ahí, pero a medida vamos avanzando en los valores se van acercando a 1. Entonces decimos de que ahí tenemos ya el acumulado de todas las probabilidades posibles. Entonces, no son valores exactos, sino que son valores aproximados de que sirven muy bien para la resolución de la mayoría de problemas o ejercicios que involucran la distribución normal. Y de hecho, así como son aplicados ahorita en los ejercicios, en los trabajos, la gente que se dedica a la investigación, al tratamiento de datos, utilizan estos valores porque resultan ser una buena aproximación. No es exacta, pero sí es una buena aproximación que se asemeja al comportamiento real de los datos, ¿verdad? Muy bien. El siguiente teorema lo que nos dice es de que lo que nos dice es cómo podemos estandarizar una variable. Nosotros tenemos normalmente una variable X, como siempre lo mencionamos, ¿verdad? Que es la letra que comúnmente ocupamos. Utilizamos a X y si partimos de la premisa de que X lleva una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces podemos sustituirla por una variable Z y a esto se le llama estandarización a lo siguiente. ¿Qué es? Que ese valor en específico de X, si nosotros le restamos el promedio y la dividimos entre la desviación estándar, estamos diciendo que ahora hemos normalizado la variable. Es decir, que ahora la hemos ajustado a una variable que ahora se va a llamar Z y que se va a regir siempre por una distribución normal, pero que su promedio o su media mu poblacional es 0 y su desviación estándar es 1, ¿verdad? Esto de la estandarización sirve para cuando nosotros queremos utilizar justamente esas probabilidades que están en la tabla. Ya vimos anteriormente que para encontrar probabilidades de una variable aleatoria X, lo que hay que hacer es integrar, ¿verdad? Pero ustedes, si gustan, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden hacer el intento. Pero se van a dar cuenta de que esta funcioncita que está acá, ¿verdad? Uy, me pasé mucho. Aquí, esta. Se van a fijar ustedes de que para integrar esta función no está tan sencillo, ¿verdad? Se puede intentar, ¿verdad? Se puede darle un poquito ahí la pensadita de cómo podemos hacer la integral, por ejemplo, dentro de algunos valores específicos, por ejemplo, de 0 a 4, de 1 a 2, ¿ya? Podemos colocarle aquí el símbolo de integral, ¿verdad? Y tratar de integrar. Ya nos decía por ahí la teoría de que no es posible llegar a esa forma primitiva, es decir, a una función de distribución, es decir, llevarla a una f mayúscula. ¿Ya? Entonces, justamente porque no podemos usar las integrales para la distribución aleatoria normal, es que entonces a lo que se recurre es a la estandarización de la variable x. En lugar de calcular la integral para la variable x, mejor la vamos a estandarizar, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a estandarizar? Mediante esta formulita tan sencilla. Y cuando ya la tenemos estandarizada, ¿qué significa? Significa de que ya podemos utilizar los valores aproximados que están en la tabla de la normal que ustedes ya vieron ahí en el material de la plataforma y llegar a una aproximación de cuál sería la probabilidad del suceso que nosotros andamos buscando, ¿verdad? O sea que sería a través de la tabla como nosotros encontraríamos la probabilidad y no a través de una integral. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto entonces lo voy a avanzar un poquito rápido porque según ustedes me comentan ya estuvieron dándole una sondeadita ahí a la tabla, ¿verdad? Un ejemplo rápido que les voy a colocar acá de cómo se lee. ¿Cómo se utiliza la tabla de la variable z? Con desviación, con distribución normal, ¿verdad?
Fíjense de que esta tabla que parte desde 0, si ustedes se fijan, los valores de z acá son desde 0 en adelante, ¿verdad? Y para la parte decimal, pues de 0 en adelante. Es decir, no estamos viendo valores negativos de z acá en este caso. Entonces, esta tabla se utiliza partiendo del hecho de que nosotros estamos interpretando una probabilidad acumulada, ¿verdad? Tenemos la campanita de Gauss y cuando nosotros queremos encontrar una probabilidad en específico, por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor o igual que k, es decir, que el área bajo la curva vaya desde k hasta menos infinito, ¿verdad? Tomando toda esta región sombreada de acá. O lo que es lo mismo como estuvimos viendo en los ejemplos, cuando nosotros queremos calcular la integral desde menos infinito hasta acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos hacer es, por ejemplo, ¿qué tal si un ejercicio nos dice, encuentre la probabilidad de que la variable estandarizada z sea menor o igual que 1.36? Este 1.36 viene de la estandarización de la variable aleatoria x, ¿verdad? Vamos a ver en algún momento cómo es que resulta este valorcito de 1.36. Pero por el momento, para la explicación de la tabla, vámonos directo a un ejemplo en específico, ¿ya? ¿Qué significa? De que el valor de 1.36 es que tenemos que ubicarnos con el 1.3, ¿verdad? El valor entero y el primer valor decimal de 1.3, es decir, acá nos tenemos que ubicar en esta fila y luego Y el tenemos número que buscar 6. el punto 06. Perdón. Ajá. Sí, ese 06 es el último, la última cifra para completar el 1.36. Para completar el 1.36, ¿verdad? Como les decía, algunos ya leyeron y ya interpretaron cómo se utiliza la tabla, ¿verdad? Lo voy a ir diciendo un poquito rápido por los que aún no han visto el material en la plataforma, pues ya con este video y más que está quedando grabado, pues van a poder ver en detalle cómo se le hace la lectura a la tabla, ¿verdad? Por si surgen dudas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? De que la probabilidad de que la variable z tome todos los valores hasta 1.36, ¿de cuánto es? Es de 0.9131, ¿verdad? Siguiente ejemplo. ¿Qué ocurriría o cómo se buscaría el valor de 2.11? En este caso, el de 2.11, ¿qué significa? De que el 2.1, que es el que está aquí abajo, nos desplazamos de forma horizontal hasta llegar al punto 0.1. O sea que en este caso no tenemos que caminar tan lejos, ¿verdad? Tenemos que hacer 2.1 y llegar nada más hasta aquí. ¿Cuál es su probabilidad? 0.9826. ¿Ya? Como observación, para valores de K mayores que 4, se van a fijar ustedes que en la tabla llega hasta 3.9. Y es lo que les comentaba hace un ratito. A medida nos vamos acercando a estos valores de 3.9, ¿verdad? Prácticamente 4. Nos vamos a fijar de que todas estas probabilidades cada vez van aumentando. Y si se fijan ya en esta parte, todas dicen punto 9999, 9999 en todo esto. Y digamos de que prácticamente de aquí en adelante, el segundo valor en adelante, ya prácticamente la probabilidad es 1. ¿Qué significa eso? De que la variable aleatoria x que nosotros tenemos inicialmente, como les decía, si nosotros quisiéramos encontrar la probabilidad mediante la definición formal, que es la integral, ¿verdad? Si la funcioncita que les comenté anteriormente pudiera ser integrable, chévere, ni se necesitar esta tabla. Pero como no es posible integrarla, ¿qué es lo que han hecho? Lo que hicieron es entonces, bueno, entonces vamos a generar una tabla de aproximaciones, ¿ya? Que hemos encontrado de que luego de estandarizar una variable x y llevarla a su forma de variable z, puede tomar los valores hasta 3.9 aproximadamente, ¿verdad? Entonces lo que nos dice acá la observación es de que para valores mayores que 4 aproximadamente, dependiendo de cada tabla, se toma que ya la probabilidad es 1.
ya que se considera, perdón, que el área al completo queda encerrada por la curva antes de K. Es decir, de que de acá, desde menos infinito hasta más infinito, ya cubrimos toda la campana de Gauss. Significa entonces de que si lo hemos cubierto por completo, ya cubrimos todas las probabilidades. Es decir, la sumatoria o la integral de la función, ya su valor es igual a 1. ¿Vea? Ahí está. Entonces ahí es donde está el meollo de la situación, ¿verdad? Dado de que la función de densidad de probabilidad de una distribución normal no es integrable, entonces se recurrió a la creación de esta tabla para darnos a nosotros unas probabilidades aproximadas. ¿Y cómo utilizamos la tabla? Pues estandarizando la variable x, llevándola a una variable llamada z, ¿verdad? Ese es el detalle. Veamos. Problema 3 nos dice, ¿verdad? Y con esto creo que ya podemos ir concluyendo. Sí, ya casi vamos a ir terminando con los ejemplos y con lo demás vamos a continuar el sábado. Problema 3 dice, ¿cómo calcular otro tipo de probabilidades que no sean de la forma tradicional, ¿verdad? Probabilidad de que z sea menor o igual que k para valores mayores o iguales que 0, que son las que nos proporciona la tabla. Las probabilidades directas, ¿cuáles son? Es el ejemplo o el par de ejemplos que ya resolvimos. ¿Qué nos dice? Vean, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.45? Nos ubicamos en la campana de Gauss hasta 1.45 aquí. Significa que nos están pidiendo la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 1.45. La tabla ya nos da el valor, nos dice que es 0.9265. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si en lugar de la probabilidad de z menor o igual a 1.45, ese valor es negativo? Es decir, de que el 1.45 se ubica acá en la región negativa de la gráfica. Quiere decir de que el artilugio que nosotros vamos a ocupar es colocar esto como la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1.45. O sea, vamos a ver aquí. Vamos a calcular la probabilidad de menos 1.45 hacia adelante, ¿verdad? Hacia acá, de esta forma. O sea, hacia allá, ¿verdad? La probabilidad de que z sea mayor que 1.45. Y positivo. ¿Qué significa eso? Significa entonces de que nos están diciendo que como tiene que ser mayor o igual a 1.45, aquí es donde nosotros vamos a aplicar el complemento de una probabilidad, ¿verdad? O aquello que nosotros estudiábamos anteriormente de los complementos de los conjuntos. Si estamos diciendo de que yo voy a calcular la probabilidad de que sea mayor que 1.45, significa entonces de que yo puedo hacer el complemento, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1.45. Cuando ya aplico este artilugio del complemento, si se fijan acá en esta parte ya me queda esta forma de la probabilidad. La probabilidad de que z sea menor o igual a un valor específico de k, es decir, para este caso a 1.45. ¿Qué significa entonces? Significa que mediante el complemento yo busco en la tabla cuál es la probabilidad de 1.45 y es justamente el valor de 0.9265, el que ya habíamos averiguado acá. Quiere decir entonces de que esa probabilidad que yo ando buscando es de 0.0735. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Sí se comprende? Ok. Siempre con las probabilidades directas.
¿Qué ocurre ahora en el caso de que querramos calcular la probabilidad de que la variable z esté entre dos valores específicos de la campana de Gauss? Es decir, la probabilidad de que z esté entre 1.25 y 2.57. Significa entonces, y siguiendo la misma noción del complemento, va a ser la probabilidad de que z sea menor a 2.57, es decir, el valor que está acá, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.25, es decir, el 1.25 que está acá. Buscamos en la tabla y encontramos que para 2.57 es 0.9949 y que para 1.25 es 0.8944. Restamos esos dos valores de probabilidad y entonces con eso estamos encontrando 0.1005 como probabilidad. Es decir, la probabilidad que esté justamente en esta regioncita sombreada, ¿verdad? Justamente ahí. ¿Se comprende? De mi parte sí, licenciado, sí se comprende. Ok, de acuerdo. Para los siguientes numeritos que están acá entonces en la tabla, tenemos cuál sería la probabilidad, ¿verdad?, de que esa variable aleatoria z esté entre menos 2.57 y menos 1.25. Por la simetría que tiene la campana de Gauss, es lo mismo como que nosotros querramos calcular la probabilidad de que z esté entre 1.25 positivo y que esté hasta 2.57, ¿verdad? Es lo mismo. O sea que cuando ustedes se encuentren con un problema, con un ejercicio que diga que la variable z está entre dos valores negativos, recuerden ustedes, por la simetría de la campana de Gauss, entonces yo puedo poner estos valores negativos, los puedo colocar como positivos, pero al revés. Entonces los coloco al revés, busco sus probabilidades en la tabla y asunto resuelto, ¿verdad? Seguimos este mismo procedimiento que está aquí arriba. Bien, nos quedamos hasta acá por el momento. Continuamos con este mismo material para el día sábado y vamos a resolver ejercicios de este tipo, ¿verdad? Estos y otros ejemplos que vamos a seguir viendo, porque estas se les conocen como probabilidades directas. Vamos a ver también las probabilidades indirectas, ¿verdad? Cómo es que se le da su tratamiento, cuál es la interpretación que debe dársele relacionado a la campana de Gauss y la resolución final, ¿verdad? Así que entonces por el momento pues nos quedamos hasta acá y nada más decirles que muchas gracias por haberse conectado. Bueno, gracias, feliz noche también para todos. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Descansen. Igual, buenas noches a todos.